buenas noches, bienvenidos, feliz año nuevo a todos. No sabemos hasta cuándo se puede seguir diciendo año nuevo, pero aquí es nuestro primer programa de debate abierto y lo repetimos. No queríamos, pero tenemos que volver a hacerlo, tenemos que seguir hablando de COVID-19 y lo hacemos porque estamos inmersos en una sexta ola que está deparando y arrojando unas cifras escalofriantes. Unas cifras escalofriantes que nos dejan, por ejemplo, un fin de semana con 1.600 contagios y una tasa de contagio en la provincia de Córdoba que ronda los 2.200 por cada 100.000 habitantes. Una cifra asombrosa que en otro momento pues nos habría dejado en casa, pero afortunadamente la situación está más controlada, hay menos fallecimientos, hay menos ingresos y sobre todo una población muy vacunada. En el caso de Andalucía, luego me corregirán los contertulios, nos encontramos en el 84% concretamente de los cordobeses y también una reducción de la mortalidad de en torno al 70% actualmente. Son cifras muy vigentes, muy actuales. Para ello, para analizar la situación en la que nos encontramos y la posterior, yo siempre hablo de que el futurible de COVID es muy incierto, pero por lo menos hablar a 15 días vista, al menos. Con nosotros se encuentra Inmaculada Salcedo, que es la coordinadora del Comité de Expertos de la Junta en Asuntos de Coronavirus. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida otra vez. Muchas gracias. Me habría gustado entrevistarla de otra manera, pero no he tenido más remedio. Nuevamente, un año después, nos vemos las caras. La verdad que sí, esto no lo esperábamos nadie y es una situación que nos ha sobrevenido y tenemos que estar muy pendientes de todo y seguir informando a la ciudadanía. Por cierto, mi enhorabuena porque en Andalucía somos la comunidad autónoma que tenemos unas cifras un poco más ligeras, ¿no? Más livianas en este sentido. Pues sí, afortunadamente tenemos ahora mismo la media de toda España de incidencia acumulada más baja de todas las comunidades autónomas. En la actualidad rondamos los 1.600 casos por 100.000 habitantes, mientras que hay comunidades que desgraciadamente tienen 5.000, 6.000 y es una situación catastrófica. Pero bueno, eso no nos consuela porque realmente esta situación de incidencia acumulada es muy elevada. En octubre estábamos en 50 casos. Sí, entonces, una barbaridad. Lógicamente no... La sexta ola está haciendo bastante mella. Se encuentra con nosotros también Luis Palenzuela, que es vicepresidente del Colegio de Médicos de Córdoba. Muy buenas noches. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Y también un vocal del Colegio Farmacéutico de Córdoba, Ignacio Fernández. Buenas noches. Hola, buenas noches, Rafael. Bienvenidos porque es la primera vez que un farmacéutico viene al plató de debate abierto. Bueno, esperamos que lo hagamos bien y que mantenga el excelente nivel que ya veo que hay. Estoy convencido, hay un buen nivel en la mesa, sí, muy buen nivel. Y por la parte privada, por la sanidad privada, muy importante en los tiempos que corren, importantísima, Enrique Cantillo, que es director médico del Hospital San Juan de Dios. Muy buenas noches. Buenas noches, Rafael. Importantísimo el soporte, que ya lo era el soporte privado, pero actualmente... Sí, la verdad es que una de las grandes conclusiones o aprendizajes que hemos tenido todos en esta ola es que la sanidad es única, tenga el apellido que tenga. Y tenga el apellido que tenga, pública y privada tienen que ir de la mano, porque al final lo que estamos dando es atención sanitaria a ciudadanos que precisan de esa atención. Y en este caso, con un tema, con la importancia que tiene por el número, por la intensidad y por las complicaciones, por la repercusión sobre la salud colectiva que tiene, pues evidentemente la sanidad pública y privada obligatoriamente tienen que ir, y hemos ido aquí en Córdoba, yo creo que somos un ejemplo a seguir desde siempre, desde muchos años, de que la sanidad pública y la privada, cada uno con su perspectiva y con sus diferencias, pero vamos de la mano. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a empezar el primer bloque, tenemos dos bloques, el primero sobre la situación actual de COVID-19. Nos encontramos con una población vacunada del 84% en la provincia de Córdoba. Llama mucho la atención porque con una población tan vacunada, ¿cómo nos explicamos que haya una tasa de incidencia de COVID más elevada que nunca? Ya ha dicho la doctora Salcedo anteriormente que la tasa llega en algunas comunidades autónomas a los 5.000. En el caso de Andalucía nos encontramos en los 1.600, Córdoba desgraciadamente algo más avanzado. Y me gustaría que los contertulios abrieran fuego en este sentido para decirnos por qué tenemos un porcentaje tan elevado de vacunación y por qué no es proporcional a un descenso. Pues lo hemos dicho muchas veces, la vacuna es un importantísimo escudo frente al virus, frente a la pandemia, pero no es el único. Y esta variante además es muy contagiosa y tiene cierta resistencia vacunal. Entonces las otras medidas que se han aplicado, que son, parece fáciles, pero luego no son tan fáciles de cumplir, como son pues la higiene de manos, la mascarilla, la distancia social que ahora tenemos, por eso estamos sin mascarilla, y la ventilación de las estancias ha contribuido
a que junto con la vacuna tengamos unos niveles de contagio no tan elevados como en otras comunidades autónomas. La vida al aire libre que hacemos en Andalucía ha colaborado, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta varias cosas, que esto es un cúmulo de medidas y que todas las medidas suman. Una sola no podemos apostar todo a un solo, digamos, número, como serían las vacunas, que han sido súper importantes. De hecho, no es que te corrija, pero en mayores de 12 años tenemos vacunadas en Andalucía el 94,9%, es decir, el 95% de la población. Si nos baja la estadística a los menores de 12 años. Exactamente, exactamente. Entonces, con estas cifras vacunales y con el comportamiento de los ciudadanos, que solo ellos se han autorregulado cuando han visto la contagiosidad de esta variante y han hecho caso de todas las autoridades sanitarias, intentando no hacer eventos con grandes acúmulos de personas y demás, hemos conseguido reducir un poco la incidencia acumulada de esta variante. Es verdad que siendo mucho más contagiosa parece menos grave, pero nos queda la duda también a los expertos, llamados así que estamos estudiando continuamente estos virus, si realmente no es que sea menos grave, sino que al estar tanta población vacunada hemos tenido una protección importante frente a Omicron. Me gusta el melón que ha abierto la doctora Salcedo de qué habría pasado si no estuviésemos vacunados. O sea, a nivel de mortalidad o en el ámbito de la hospitalización. Me gustaría que el resto de los médicos y farmacéuticos nos sacaran de dudas. Yo pienso que mejor no ponerse en esa tesitura. ¿Qué hubiera pasado hace un año si la población no hubiera estado vacunada y no hubiera pillado con esta cepa tan absolutamente contagiosa, ¿no? Es muy difícil traspolar la situación, pero si hiciéramos un poco un ejercicio de poder transportarnos en aquella época, yo creo que la mortalidad hubiera sido absolutamente desbordante, ¿no? Pero absolutamente desbordante. Afortunadamente, como ha comentado Inmaculada, tenemos una tasa de vacunación enormemente alta. Eso ha hecho que, aunque sea una variante, pero el sistema inmunológico lo había preparado para poder afrontarlo, ¿no? De una forma potente, ¿no? Claro, nos encontramos una situación muy distinta a la inicial. Muchísimas personas contagiadas con sintomatología, en muchísimas de ellas, o bien asintomática o bien con poca relevancia, y matizo bien la palabra poca relevancia, pero también hay otras personas, y sobre todo las no vacunadas, donde evidentemente si esta cepa ha sido infectada por esta cepa, lo pueden pasar mal, ¿no? Y así está ocurriendo, ¿no? Muchos de los ingresos son en personas fundamentalmente no vacunadas, ¿no? Y bueno, en fin, estamos un poco pendientes, ¿no? Porque todas las previsiones que se han hecho hasta ahora, algo que no tenemos experiencia previa, entonces tenemos que estar muy atentos a ver cómo va evolucionando todo, ¿no? Porque... Sí, yo totalmente de acuerdo. Evidentemente, mejor no hacer ese ejercicio de ponernos en esta situación sin que estuviéramos con vacuna. Ahí sí que me gustaría a mí dar una vuelta a la pregunta que has hecho, Rafael, que es que precisamente gracias a la vacuna y a las medidas que se están poniendo, es la información o la comunicación que tenemos que hacer al resto de población que no tiene digamos que tiene su susceptibilidad para ponerse vacuna. Yo creo que es fundamental que con el desarrollo que ha tenido la ciencia en este último año brutal, y Inmaculada sabe de esto mucho más que nosotros, en el desarrollo de una vacuna y de vacunas útiles y con efecto positivo, convencer a la población, no convencer, ver la realidad de que sí o sí hay que vacunarse, sí o sí hay que mantener una serie de medidas sociales que todas suman, como se ha dicho, pero más que hacer el ejercicio para ver lo que podría pasar si no tuviéramos la vacuna, yo pondría que gracias a la vacuna el ejercicio lo tienen que hacer aquellas núcleos de población, aquellas personas que todavía son reacias a la toma de medidas científicas que mundialmente se están adaptando y que evidentemente no son perfectas. Ni una vacuna te da un 100% de resistencia que tú puedas contraer el COVID, pero te dan unos porcentajes del 90, 85, 90%, contra que eso que se lo digan a las personas que por desgracia ya no están entre nosotros, personas mayores, personas de mediana edad. Y hoy día, y me adelanto un poquito, el perfil que estamos viendo en personas graves ingresadas en UCIs o con una evolución tórpida en planta que llegan a UCI, son personas de mediana edad que no se han vacunado. Ese mensaje me gusta. Quiero pasar a conocer la opinión del mostrador, de la pie de calle, porque en las farmacias, sin duda alguna,
va el paciente desinformado. Mira, Habrá escuchado usted de todo. Nosotros, pues me gustaría hacer como una pequeña analogía, Sí. que, bueno, no hay que mezclarlo, pero me gustaría verlo. Históricamente la vacunación de la gripe siempre nos ha costado mucho trabajo convencer a la gente de que se tenían que vacunar, porque la gente piensa que eso a él no le va a pasar nada y no es importante, y es una vacuna muy útil, pero la gente no le prestaba mucho interés, ¿no? Entonces, nosotros en el mostrador siempre nos hemos gastado mucho tiempo en explicarle a la gente que la vacuna de la gripe te hacía un regalo, que era que según la edad del paciente y sus posibles patologías asociadas, respiratorias o cardiópatas, le hacía un regalo. Usted podría pasar la gripe, pero seguramente de la gripe no iba a fallecer. Entonces nosotros siempre trabajábamos en esa línea. Y ahora lo recuerdo mucho porque ahora nosotros estamos trabajando día a día en hacerle ver a la gente que vale, que sí, que una vacuna tarda un tiempo en desarrollarse, ¿vale? Que ahora ha habido una unión que ha conseguido que en un tiempo récord tengamos un medicamento que salva vidas y que funciona perfectamente. Entonces estamos otra vez diciéndole a la gente, usted podrá tener todas las dudas que tenga, pero el regalo que le da este medicamento, el regalo que le da es que usted seguramente no pase por el hospital y seguramente no tenga algún problema de una UCI o un fallecimiento. Ni usted, y muchas veces la gente se vuelve un poco egoísta con el coronavirus, nosotros se lo planteamos desde el punto de vista familiar, del abuelo, del padre. Parece que duele más. Parece que duele más. Sí, ahí la gente se afloja un poco, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la línea que trabajamos nosotros, un poco en el día a día, que tenemos muchísimas preguntas, porque, bueno, atención primaria son los primeros que están ahí, nosotros también estamos muy cercanos e intentamos, bueno, pues mantener la calma, pero siempre dando una información lo más objetiva posible. Quiero hacer una doble pregunta y, como siempre, miro un poco en primer lugar a Inmaculada, que es un honor, como el resto de invitados, tenerlo aquí. Es que si existe alguna manera de salir de esta espiral de contagio, esa sería una primera pregunta, y una segunda que va muy, muy al hilo de esta, si realmente esperaban que tuviéramos una sexta ola. En primer lugar, que hubiese una sexta ola, y en segundo, que la sexta fuera de esa fuerza y de esa potencia. Pues mira, yo quería, por terminar el comentario Sí. anterior, que me ha parecido súper interesante por ambas partes, es que es curioso, porque el que no se vacuna muchas veces es por desidia o porque no le da importancia, como muy bien comentaba Nacho. Y de hecho, cuando se puso el pasaporte COVID, que ha sido tan criticado, se vacunaban el doble semanalmente de las personas que esperábamos vacunar, por entrar a los sitios, por tener esa, digamos, esa posibilidad. Luego, no son antivacunas realmente muchos, sino que bueno, que como no me viene bien, esto no me va a afectar a mí, yo no tengo problema, ¿no? Eso por una parte, y ahí están haciendo una labor de educación sanitaria muy importante que debemos hacer todos. Y luego llama poderosamente la atención que una persona que no se pone la vacuna, cuando ingresa grave, le ponen todo tipo de tratamiento farmacológico, firma todo que sí, sean o no sean, sea experimental o no experimental, y no pone ninguna pega. Y todos sabemos, y sobre todo Nacho, que los tratamientos no son inocuos, que tienen una iatrogenia, que se ensayan, que ahora se están ensayando tratamientos antivirales que pueden ser una buena solución, pero habrá que ver, que tienen una indicación y sin embargo a eso nadie le pone pega. Y a la vacuna todo el mundo le pone pega, a esta vacuna en concreto, porque luego los calendarios vacunales se vienen poniendo con absoluta normalidad y si hay que repetir la vacuna, nadie dice esta vacuna no es eficaz, ¿por qué me la tengo que repetir? ¿No? O sea que todo esto da que pensar en conforme a lo que me preguntaba ya concretamente, salir de esta espiral. Si yo tuviera la bola de cristal, pero yo siempre digo que hacer predicciones es una locura. En esto es ver el día a día y yo creo que lo estamos afrontando bien hasta ahora y no es una autocomplacencia porque con las cifras que tenemos nunca vamos a estar satisfechos, pero hemos abordado por un lado la vacunación, que la población andaluza se ha vacunado a tope. Hemos abordado también las medidas preventivas que la gente las está cumpliendo y nos está ahorrando ingresos de gripe grave, ingresos de meningitis meningocócica y de otras enfermedades que se transmiten por gotas, no nos olvidemos. Y estamos ahorrando un montón de muertes y de enfermedad que de otra manera, con el escenario que planteábamos, no quiero ni pensarlo, ¿no? Pero queda mucho por hacer. No sabemos todavía cómo vamos a acabar con esta cepa. Y sobre todo, si va a haber más variantes, ¿no? Si va a haber más variantes. Hay una deltacrón ahí que... No quiero ni pensarlo, pero bueno, lo iremos viendo y desde luego yo creo que estamos ya en una situación de haber aprendido cosas. Por ejemplo, reforzar mucho la atención primaria,
reforzar la salud pública, ver que aquí nadie está libre de nada, que todos somos vulnerables, que hemos puesto el foco en los pacientes vulnerables en Andalucía, y yo creo que eso ha sido un éxito desde el primer minuto, con residencias de mayores y demás, y que hay una colaboración en la que todos sumamos, y es que eso no puede ser de otra forma. En una pandemia no podemos hacer ningún tipo de disquisición ni de compartimentos estancos, porque eso va en perjuicio de toda la salud pública. ¿Esperaba el resto de la mesa que hubiera una sexta y que la sexta fuera así? Imprevisible, absolutamente imprevisible, como viene siendo imprevisible desde el inicio de la pandemia, ¿no? Es muy complicado. Yo insisto con lo que ha comentado también Inmaculada, y es decir, el tema de la vacunación, no hay otra solución nada más que esa, ¿no? Insistir mucho en la población, que se vacune. O sea, los grandes avances, y lo hemos dicho varias veces desde el colegio, ¿no? O sea, a la población para que lo tenga meridianamente claro, los grandes avances en la humanidad con respecto a lo que es en salud ha sido, sin duda alguna, la vacunación. O sea, la vacunación. O sea, enfermedades elementales como sarampión, como viruela, como varicela, se han llevado cientos, y cuando digo cientos es porque es así, cientos de millones de personas a lo largo de su histórico, ¿no? Eso no tiene indiscutible, ¿no? Y luego otra cuestión fundamental, es decir, la vacuna no es algo para una persona, es una medida que es para mí y para los demás. O sea, esa es la esencia de la vacunación. No es un tratamiento de unos comprimidos para tratarme una amigdalitis, no. Es para mí, pero también para los que me rodean. Esa es la gran diferencia que tiene la vacunación con respecto a otros tratamientos, ¿no? Y luego, algo que bueno, hay que poner relevancia, ya se le ha dado al Príncipe de Asturias, completamente merecido, es decir, ha supuesto un esfuerzo en la investigación extraordinario, ¿no? Extraordinario, y darle al Príncipe de Asturias a todos los investigadores, aparte en cuanto a las personas que lo han representado, ¿no? Los investigadores que han hecho posible que la vacuna en muy corto espacio de tiempo, con todas las garantías, todas las garantías, absolutamente, sin duda alguna, todas las garantías de lo que es el desarrollo de la vacunación, de la vacuna, con todas las garantías para que puedan ser eficaces, ¿no? Y entonces, bueno, yo pienso que son personas que de un merecido reconocimiento, y así se le ha dado, ¿no? Y luego, con respecto a la sexta, a la hora en que estamos, bueno, no sabemos exactamente qué va a pasar dentro de 3 meses. Probablemente, bueno, pues esto se vaya mitigando dentro de un par de semanas, eso es lo esperable, ¿no? Toda una población, un número de población tremenda que se haya sido contagiada. Entonces, bueno, esperemos que dentro de un par de semanas o 3 semanas esto vuelva otra vez a una meseta, ¿no?, basal, y esperar a ver cómo va evolucionando todo. En fin, no sabemos exactamente si va a haber otra mutación o no va a haber otra mutación. Lo que sí es cierto que aunque haya una mutación, una variante sobre la cepa, sobre la cepa a la que va dirigida la vacunación, evidentemente la sintomatología siempre será muchísimo más banal que si no estuviera vacunado, ¿no? Y lo que se espera, a lo mejor nos equivocamos, pero lo que se espera es que forme parte del calendario vacunal exactamente igual que la gripe anual, ¿no? Pero de carácter obligatorio. Que siga siendo... Bueno, eso es un gran debate. Eso es un gran debate, la vacunación obligatoria o no, cuando repercute a toda la población. Eso es un gran debate, ¿no? No es la primera vez que se pide una cartilla de vacunación para... O que se pide para poder trabajar en el ámbito público, como pasa en algunos países, ¿no? O sea que eso es un debate muy interesante, ¿eh? Es decir, la obligatoriedad o no de vacunar, ¿no? Lo individual contra lo colectivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un debate interesante. Sí, la sexta ola, pues yo creo que es un comentario generalizado, a todos nos ha pillado porque no lo esperábamos que fuese así, pero desde el punto de vista sanitario ya nos ha pillado con un medio máster hecho, nos ha pillado con la espalda, con una serie de conocimientos, con una experiencia a marcha forzada en el año y medio previo, con lo cual, digamos, los recursos sanitarios y el personal sanitario y la orientación de los pacientes ya no nos ha pillado de nuevas, ya tenemos un conocimiento, una estrategia. Y si me permite, yo creo que aquí, si en la primera ola había un problema de vida, de salvar vidas y de que hubiera mientras menos pacientes muy graves, mejor, y tenemos que hacer una gestión de ese problema, en la sexta ola yo creo que lo que estamos haciendo, aparte de seguir informando y formándonos nosotros, estamos, por lo menos, estoy convencido que todos los centros hospitalarios, atención primaria, farmacia, todos, gestión de personas. Estamos gestionando ansiedades,
de los pacientes. Que no es poco. Que no es poco, Que no es poco. Porque la espalda, vuelvo a repetir, lo que es los tratamientos van a mejorar, seguramente saldrán mucho dentro de poco, en marzo ya se va a hacer a comprar una pastilla que no es vacuna, que es un tratamiento para que no llegue a grave el proceso. Bueno, eso va a seguir creciendo y vamos a seguir, gracias a Dios, mejorando en todo esto. Pero ahora nuestro gran problema es gestionar la ansiedad de las personas y el cambio de mentalidad que ha tenido las personas del 30 de noviembre al 24 de diciembre. Claro. Es el mayor problema que tenemos, que está, creo, hay un miedo escénico en la población y eso es una realidad. Decían una conocida radio y un conocido locutor que quien no ha generado el miedo, que ahora no lo quite. Sí. Bueno, no lo sé si llevaba razón o no llevaba razón, pero no han generado un miedo, que el miedo hay que tenerlo. Yo creo que más que miedo hay que tener mucho respeto. Pero ahora, ¿quién nos quita el miedo? Porque claro, a ti te dicen que un familiar tuyo tiene COVID y te echa la mano a la cabeza que parece que le han diagnosticado un cáncer o una enfermedad grave y mortal. Tiene una carga psicológica muy grande. Es una enfermedad, una patología que la gente la está afrontando como si fuera un drama en el corto plazo. Por lo menos ahora en la sexta hora, la gente que yo veo en la farmacia, o lo que estamos viendo, es gente que cuando hace el positivo, de repente es como una revolución interna, como si fuera todo muy malo, todo pésimo, afectación a nivel mental, afectación de gente que se pone muy nerviosa, y gente que empieza a no saber si lo cuento, si no lo cuento. Entonces hay un nivel ahí de afectación mental muy elevado, porque llevamos 2 años prácticamente con esta ida y venida. Y referente a lo que tú has preguntado, Rafael, yo siempre digo que con coronavirus he aprendido que no se puede gobernar más allá de 15 días. No me preguntes qué va a ocurrir o qué pudiera haber ocurrido, porque estamos aprendiendo, cada día aprendemos. Y si habrá más variantes o menos variantes, mejores o peores para nosotros, eso no lo sabemos. Yo creo que esto hay que vivir, como le digo yo a la gente, el día a día. Exceso de pasado le va a dar hasta una depresión, exceso de futuro le va a generar ansiedad. Viva el presente. Y nosotros tenemos que hacerle ver a la gente que el día a día hay que llevarlo, y hay que llevarlo muy bien, muy bien. Entonces yo estoy con Enrique, nosotros estamos mucho mejor ahora, estamos más preparados. Nosotros cuando debutamos en pandemia queríamos hacernos PCRs para descartar dentro de nuestros propios trabajadores, de farmacéuticos, incluso los sanitarios. Yo quiero saber si mi compañero o esta persona, vamos a hacer un descarte de gente que esté positiva para retirarla a un tiempo. Y ahora, ¿cuántas PCRs podemos hacer al día? Estamos multiplicando por 3, por 4 el pico de PCRs que se hacía en el pico del año pasado. O sea, en ese aspecto hemos mejorado un montón. Una barbaridad. Y bueno, si no lo pregunto, reviento. Y creo que directamente, ¿para cuándo el final de la pandemia? Es que si no, quiero decir, tener aquí a tanto científico alrededor mía, y yo creo que el telespectador dirá, bueno, si el presentador no pregunta eso, pues apago el televisor. Lo preguntan todos, ¿no? Lo pregunta todo el mundo. ¿Para cuándo el final de la pandemia? Y claro, Ignacio dirá, te acabo de decir, Rafael, que no mires más allá de 15 días. Exacto. Pero yo sigo preguntando, ¿para cuándo el final de la pandemia? Bueno, yo diría que cada vez estamos mejor. Muy bien. Es decir, diría un consultor, pues mira para atrás, proyéstate en el tiempo hacia atrás y cómo estás con respecto a hace un año o hace 2. Oye, estamos mejor y tiene pinta de que vamos a estar mejor. El paciente, la persona que nos está escuchando, quieren la fecha, ¿no? Bueno, ellos son médicos, los médicos le dicen muchas veces al paciente, no se pongan fecha. Usted se recuperará de esta operación de traumatología algún día. Si se pone fecha, lo pasará peor. El ciudadano de a pie es mucho más práctico que todo. Yo creo que ustedes en sus consultas o en la farmacia, bueno, a usted le lloverá lo más grande en su cargo, dirán, bueno, ¿y tendré Semana Santa? ¿Y para cuándo dejaré de ponerme la mascarilla? ¿Me podré ir de vacaciones? O sea, quiero decir, son preguntas muy banales que descargan demasiado una situación tan grave como la que tenemos. Pero si tenemos, el otro día leía en prensa que la científica, una comunidad científica, yo creo que se aventuraba demasiado al decir que en abril o por ahí ya podríamos tener el final de la pandemia. Yo creo que eso llevan diciéndonos hace... Hemos vencido el virus, hemos vencido el virus, era una frase que pasará a la historia. Entonces, les pregunto a ustedes si tienen esa percepción de que el final está muy cerca.
Yo, en ese sentido, No digo me lo mojo. que dice él. No me plantearía más allá de un escenario a corto plazo por una razón muy sencilla, porque ya hemos vivido un valle en el que no había apenas contagios, teníamos una incidencia bajísima, estábamos en verano, estábamos todos descansando y creíamos que esto se había acabado. Y sin embargo luego ha habido un repunte y si cabe con más fuerza que el anterior. Pasar a que el virus se quede como endémico es lo esperable y lo razonable, pero no nos vengamos ahora al otro extremo de ni tanto alarmismo al principio, ni tanta alegría ahora, porque ojalá se quede como endémico y no tengamos más problemas. Pero yo creo que en esto hay que ser muy cautos, muy prudentes, estar vigilantes continuamente, ver lo que va apareciendo de casos, de contagiados y demás, y ver un poco, ir tomando las medidas como siempre hemos hecho con anticipación. Porque cuando estemos en verano y a lo mejor tengamos lo esperable, la incidencia más baja, y estemos todos relajados y nos creamos de nuevo que esto se ha vuelto a acabar, podemos encontrarnos con otro repunte. Entonces, yo creo que hay que ser muy cautos y hay que vivir el día a día con precaución, con prudencia y haciendo caso de las personas que un poco se sabe de este tema, porque expertos opinando en los platos hay miles, pero hay que hacer caso realmente de las autoridades sanitarias en general y de las personas que... Lo que sí parece claro es que ya no vamos a tener ciudades cerradas, establecimientos cerrados a cal y canto, o es que en ese esa sentido, situación tan en ese sentido, yo de que, ciencia ficción que podríamos exacto, decir. es que eso se ha demostrado que en un principio, cuando el drama era tan grande, no teníamos nada, no teníamos EPI, no teníamos mascarilla, algo había que hacer. Y fruto de la desesperación, pues cortar las cadenas de transmisión de la manera más rápida posible. Pero la salud pública es más compleja, no es solo la asistencia sanitaria en todos los aspectos, sino que es la soledad, las pérdidas económicas, la depresión. Todo eso, me gustaría preguntarle a Nacho, la venta de antidepresivos, de ansiolíticos, El momento es perfecto cómo para se ha preguntarle. modificado en estos tiempos, ¿no? Todo eso cuenta, ¿eh? Nosotros hemos tenido un pico de demanda de lo que nosotros llamamos de parafarmacia o de que, pues, cosas que nosotros damos para el dame algo para, que podemos recomendar en sueño. La gente ha dormido muy mal y duerme peor, y en temas de nerviosismo, ¿vale? Mucho. Ahora Pero preguntaremos las consultas. Pero ¿Cómo muchas veces está asociado a falta de información. Claro. Porque tú me has dicho, ¿cuándo va a acabar la pandemia esta? ¿Cuándo se va? Cuando empezó el volcán, ¿qué pasó? Nadie sabía cuándo iba a terminar el volcán, pero el volcán tenía una suerte, que hay unos parámetros objetivos que puedes medir, que se repiten, que los puedes continuar y que con experiencia previa te dicen que midiendo esos parámetros hay una fecha cercana. Y aún así hubo un momento que ellos decían, esto puede estar infinito, por decir un dato, ¿no? Es decir, esto puede estar mucho tiempo. Bueno, pero al final tenían sus datos y comparativas, hicieron su comparación y más o menos al final ya iban acertando. Nosotros no tenemos, nosotros estamos aprendiendo mientras que lo hacemos. Y cuando una cosa se hace, se aprende haciéndola, la penitencia, y no en sentido negativo, sino la realidad es que tenemos que tener los pies muy plantaditos en el suelo, no parecer que somos pesimistas, sino un pesimista es un realista bien informado. Entonces, es que somos realistas, es que esto es lo que hay, y la gente tiene que adaptarse a esto y hacerlo lo mejor posible. ¿Qué pasa por las consultas? Bueno, pues las consultas... Sí, Luis. Mira, vamos a ver. Yo soy médico de atención primaria, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Claro, primera línea de batalla, ¿no? Primera línea de batalla, en esta, la anterior, ¿no? Entonces ha habido es decir, se ha tensionado y se sigue tensionando, ¿no? Los servicios sanitarios de una forma extraordinaria, ¿no? Lleva muchísimo tiempo, ¿no? Claro, pero detrás de todo esto estamos personas, ¿no? Que somos profesionales, pero también somos humanos, tenemos nuestra casa, nuestra familia, y entonces esa tensión se irá acumulando durante muchísimo tiempo, ¿no? Y en un sistema, concretamente en la atención primaria, ¿no? Que el que yo más conozco, muy deficitario desde hace ya muchísimos años, ahora esta situación ha tensionado muchísimo más todavía, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido que redoblar esfuerzos de una forma extraordinaria, ¿no? Y claro, pues eso se nota. Cuando dice redoblar, es que no ha habido mucha ampliación. Claro, sino que el médico ha tenido que pues, luego, otra cosa que es fundamental, es decir, que en Andalucía vamos por cerca de, hablando de fallecimientos, 11.000 fallecidos, ¿no? por esta epidemia. Pero normalmente se mueren todos los años 420 y tantas mil personas al año en este país por algo que no tiene nada que ver con el COVID, y ya por lo que se muere la gente de forma habitual todos los años en este país
410, 420.000 fallecimientos, por las cosas que normalmente, por las que se muere normalmente la gente. Y a eso hay que seguir atendiendo. Entonces hay que no dejar de atender y atender en esta última, precisamente, que haya sido un poco tensionada de una forma extraordinaria, ya a todo el colectivo, vacunando, porque había que vacunar de una forma rápida y se ha conseguido una cobertura extraordinaria, pero también atendiendo la anterior ola y esta que nos digamos, ¿no? A la hora de atender desde el punto de vista de detección en cuanto a test, ¿no? Y creo que eso ha hecho que, bueno, se ha tensionado de una forma extraordinaria, ¿no? Todo el sistema de atención primaria. Y bueno, esperemos que esto llegue un poco, esperemos que dentro de poco tiempo, ¿no? Vaya bajando, vaya declinando y continuemos con nuestra labor, ¿no? Habitual, ¿no? Luego, otra cosa también que también ha sido, es decir, estamos con un déficit de personal sumado también a final de año, donde la gente tiene que descansar algo, ¿no? Para poder continuar con su trabajo, ¿no? Y claro, bueno, ha sido muy complicado, muy conflictivo. Y además, compañeros, que eso no ha ocurrido en anteriores olas, también contagiados, donde no podían ejercer su trabajo, al menos durante un corto... e incluso fallecidos. Fallecidos en las anteriores, ¿no? A consecuencia de las anteriores. En esta ola no ha habido ninguno, afortunadamente. Afortunadamente, que yo conozca, no. Pero sí ha habido mucha gente contagiada que evidentemente no pueden estar al frente de su puesto de trabajo, ¿no? Son humanos, entonces, al fin y al cabo, y se contagian. Claro, se contagian. Entonces, ha tensionado de una forma muy importante, ¿no? Pero bueno, sí, termine. Ya está. Vamos a pasar a Enrique. Sí, nosotros quiero conocer la percepción, aunque también el Colegio de Médicos representa también a la sanidad privada, no lo olvidemos. Claro, sin duda. Bueno, y Inmaculada Salcedo también representa a la sanidad privada. Sí. Pero usted lo vive más de cerca, ¿no? Lo que sí, lo vivimos, situación. Vamos a ver, lo vivimos igual que los compañeros, lo que pasa es que en la sanidad privada somos hospital, pero también somos centro de atención primaria. Centro de atención primaria de sanidad privada. Entonces, en esta sexta ola... vuelvo a repetir antes, y creo que por ahí coincidimos todos, que lo que estamos haciendo ahora es gestionar ansiedades y recursos y personas. En nuestro hospital pues, siempre decimos que nosotros tenemos, no hablamos de pacientes, sino de personas asistidas, y que intentamos darle un tratamiento integral a esa persona, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista mental, social, en fin, eso va con el hospital y con la orden, ¿no? Y precisamente este tipo de procesos, este tipo de enfermedad que tenemos ahora, nos está permitiendo ver que efectivamente a la persona atendida hay que atenderla en todos los aspectos. Desde que entra por la puerta, como atención primaria que somos, que vienen pacientes con problemas, como bien decía Luis, que no son respiratorios, que no son COVID. Los tienes que atender, y son muchos. Sigue habiendo cólicos nefríticos, sigue habiendo ictus, sigue habiendo infartos, sigue habiendo pancreatitis, sigue habiendo colecistitis, todo lo que acabe en itis. ¿Y fallecidos por itis? Y fallecidos por itis, sí, por cualquier efectivamente. Eso es. Pero, y en esa cola de urgencia, que nos cuesta mil quebraderos de cabeza gestionarla bien, y lo hacemos todo lo mejor que se puede, aunque a veces, bueno, se mezclan algunos pacientes, gestionamos también el paciente que viene con su problema, niños y adultos. Los niños están siendo ahora, desde este verano, prácticamente, cosa que no había ocurrido. Acordaros que cuando hubo la incorporación al colegio en septiembre, al principio, los colegios, y no fue tanto como se esperaba. Ahora vamos a ver lo que ocurre, pero sí es verdad que es cierto que en octubre, noviembre y diciembre hemos visto una afluencia importante con niños que han dado patologías positivas. ¿Y eso cuál es la explicación que tiene? Es una pregunta que quería hacerle. ¿Por qué ahora hay más niños contagiados que con anteriores cepas o con anteriores variantes? Eso, primero por la variante misma y segundo por los métodos diagnósticos. Están más a la mano, como estábamos diciendo. Más test de antígenos, más posibilidad de PCR. O sea, positivo habrá habido, pero no se han detectado. Hay más conocimiento de la enfermedad. Hemos virado del COVID, que era que pierde el olfato. Yo soy otorrino. Pierde el olfato y el gusto. Bueno, esto es COVID. Ya no. Ya sabemos que eso no necesariamente. Sino un niño, o los pediatras estaban comentando que un niño con moco y fiebre potencialmente susceptible. Antes un niño con moco y con fiebre era el 90% de las consultas en urgencias de pediatría, y hoy día un niño con moco y fiebre ya se le está haciendo un test de antígeno, con lo cual ya de entrada estás viendo niños que antes no se lo hacía porque no tenían el perfil, y en esta, por las variantes, por las circunstancias, por la medicación, por cómo se está desarrollando la pandemia a nivel social, pues está variando.
Y por eso he dicho antes que estábamos haciendo un máster de día a día. Entonces, eso por un lado, ¿no? La atención primaria. Y luego, desde el punto de vista hospitalario, lo que hemos visto fundamentalmente es que tenemos ahora que mimar mucho, no solamente a nuestros pacientes, sino a nuestros profesionales. Luis lo ha dicho. O sea, vamos a tener ahora un problema ahora de atención masiva de contagios, de contactos, de sospechas de... Pero ya vamos a tener ahora, se supone que vamos a tener ahora en las próximas semanas, lo mismo que se supone que va a haber una caída, dicen, brusca, que ya veremos a ver si es o no es, pero lo que sí vamos a tener es los pacientes que se han contagiado, que son positivos, que ahora van a acudir complicados al hospital y nos van a ingresar, nos van a llenar las plantas de hospitalización. ¿Qué implica eso? Que vamos a tener que tener personal sanitario, médicos y enfermería y auxiliares sanos. Y estamos teniendo bajas. Muchas. Sí, ya de por sí estamos teniendo muchas bajas ahora, o bien por contacto. Ya tenían poco donde tirar, ¿no? Sí, pero encima tenemos escasez, eso ya es llorar. O sea, que tenemos escasez de profesionales, de enfermería, de médicos, en especial, eso ya, bueno. Es un problema que está. Pero es que ahora los que tenemos se nos ponen malitos. O simplemente tienen un contacto con un familiar, con un hijo, con un conocido, porque esto es como el juego de los barquitos, tocado hasta que te dan hundido. 7 días en casa. Claro. ¿Y ahora qué Entonces, ¿y ahora qué pasa con ese paciente que viene en urgencias con una itis y tiene un médico o 2 médicos a full viendo muchos enfermos en urgencias? O cirujanos que están operando y que se ponen malos. Ahora sí que viene un problema, por eso decía que el problema grave que tiene esto es gestionar a las personas, tanto personas asistidas como profesionales. Los que estamos aquí, Inmaculada, que tiene que representar, Luis, Nacho también, todos en nuestra parcela de más o menos responsabilidad tenemos que gestionar a nuestros propios profesionales y a los pacientes, pero a nuestros profesionales, porque esto ha sido un palo. Sí, que puede pasar que vaya el paciente al hospital y no pero, haya pero no todo es tan negativo. suficiente. Pero quiero decir, no me quiero tampoco quedar con ese discurso, que es el discurso, porque tampoco lo pienso así. Hoy día no estamos como en la primera ni la cuarta ola, tenemos un crecimiento, estamos más cerca del fin, no muy cerca, más cerca del fin que hace unos meses y con armamento. Quería poner aquí sobre la mesa y que lo analizaran ustedes, que saben bastante sobre el tema, el concepto de inmunidad. Si buscamos inmunidad en el diccionario, nos viene una cosa muy distinta a lo que tenemos. Yo creo que la palabra inmunidad se ha utilizado de una manera un poco banal o gratuita. Inmunidad quiere decir que está libre, y sin embargo hemos visto que esa inmunidad de la que nos hablaban, lo que es una protección, ¿no? Usted lo decía antes, Inmaculada, antes que la vacuna, lo que se ha demostrado que un escudo que nos protege y que hace que los efectos sean menos graves, lo estamos viendo, más leves, que haya menos mortalidad y todo. Pero, ¿por qué llamamos inmunidad a una cosa que no lo es? Bueno, realmente sí lo es, ¿no? La inmunidad que se produce con las vacunas no es una Digo inmunidad. si buscamos en el diccionario, ¿no? Sí, la palabra como tal, inmunidad, ¿no? como tal. La inmunidad es que hemos creado, para que nos entienda la ciudadanía, son unas defensas que creamos porque nos han puesto una vacuna, como todas las vacunas de los calendarios vacunales, tanto de niños como de adultos, que ahora nosotros siempre decimos que el calendario empieza cuando nace y termina cuando muere, ¿no? Porque la gripe, el neumococo, todas estas se ponen con una edad y son un escudo importante, pero fiarlo todo a la vacuna en ningún caso se hace, ni en el sarampión, ni en la varicela. Hay unas vacunas que son muy eficaces, pero ninguna es 100%. Entonces, la inmunidad, que es de 2 tipos, como sabemos más o menos ya por lo que hemos oído, celular y humoral, que antes se detectaban muchos anticuerpos. Yo quiero saber si respondió a la vacuna. No, eso no, porque hay cosas que el organismo las tiene ahí y no te la detecta ese análisis, ¿no? Por entendernos. La inmunidad es una protección natural que hacemos nosotros por vacuna o por haber pasado una enfermedad que nos permite que cuando tengamos contacto de nuevo con ese germen, con ese virus o con ese microorganismo, tengamos una defensa natural o una defensa inducida por vacuna o por inmunoglobulinas, ¿no? Pero no es 100%, nada es 100%. En medicina yo creo que nada es 100%. Entonces, es una medida más, es un escudo importante, nos da una protección, pero hay otra serie de medidas que hay que tomar y seguir investigando. Y yo abundando un poco, aunque nos salgamos del tema de la inmunidad, pero abundando un poco en lo que decían los contertulios, en el siglo XXI tenemos que destinar cada profesional a lo que tiene que hacer. Es decir, si hay otras patologías que se han dejado un poco de lado, abandonadas, no, porque se han atendido como se han podido, las personas han hecho un esfuerzo ímprobo. Si hay otras patologías que atender, el médico está para eso. Entonces, hoy en día,
Empiezo por atención primaria y por salud pública. Toda la labor burocrática de baja, de papeleo, que se pueda eliminar de las consultas médicas, yo creo que es una obligación moral intentar, y se está haciendo ya en Andalucía con la aplicación y demás, intentar que se eliminen de las consultas médicas de atención primaria, porque el médico de atención primaria, que es un especialista, igual que el cirujano, igual que el preventivista, igual que el otorrino, igual que el pediatra, tiene la misma capacitación para atender sus pacientes en global para las patologías que van a la consulta. Y si hay una buena atención médica en atención primaria, a la atención hospitalaria llegará lo que tiene que llegar y no se saturarán las urgencias como vaso comunicante de lo que no se puede atender en primaria por problemas burocráticos. Por ejemplo, simplificando un poco el tema, ¿no? El médico tiene que estar para lo que tiene que estar y todo lo que se pueda hacer por otra vía hay que hacerla, porque se va a hacer bien y se está haciendo bien. Y destinar los recursos a lo que tienen que ser. Al hospital acudir a lo que tiene que acudir y entonces se podrán atender mucho mejor patologías urgentes, patologías que no son COVID o que son COVID, pero que precisan de una atención hospitalaria. ¿Y cómo se hace eso? Porque eso lleva hablándose muchísimo tiempo. Se llama recurso. Ya se está haciendo un poco, pero que se llama calidad, se llama recursos, se llama cambiar culturas, pero que hoy en día... Los médicos de urgencia se denominan urgenciólogos, ¿no? Que no existe la especialidad y luchan por ella, pero ellos dicen que eso es lo que ellos quieren. Precisamente, pero si no se llega a ello. Porque, claro, yo no creo que hay un tapón. Hay intereses de todo tipo, ¿no? Como pasa en nuestro. Yo creo que hay que tener una información. Los recursos que tenemos son los que tenemos y hay que intentar incrementarlos en las áreas deficitarias. Y siempre ha habido áreas deficitarias y la salud pública ha sido una de ellas, la atención primaria ha sido otra, tenemos un histórico de falta de recursos en esas áreas. Yo creo que en todo el ámbito sanitario no se puede escatimar, pero en concreto estos dos eslabones ahorrarían muchísimos ingresos hospitalarios. Y no nos olvidemos de una cosa, cada ingreso hospitalario, cada día de estancia que pasa, cuesta un dineral, y eso lo sabe el de la sanidad privada mejor que yo. Pero yo que me preocupé un día por saber los costes, porque al final los pagamos todos, ¿no? Hubo un tiempo, doctora, que se le daba una factura falsa, no sé si lo recuerdan. Exacto. Una factura, no, nada de falsa, sí, ¿no? No, una factura real, simbólica, para que vieran que cada día que pasa en una UCI son 2.000 euros. 2.000 euros, no sé. Cada día de estancia en una UCI son 2.000 euros. Yo hablaba no de UCI, sí, hablaba de o una planta de hospitalización, 900, 1.000, dependiendo de la planta. Todo eso sin contar otros factores de tratamiento y demás, y eso lo pagamos todos. Si en una buena atención primaria se atienden pacientes y se evitan una gripe grave o se evita un ingreso hospitalario, yo le cedo la palabra directamente al doctor Cantillo, que nos puede contar más sobre eso. Sí, bueno. Hombre, todo lo que se haga en prevención, en medicina... Es una inversión. Claro. Ahora mismo yo pienso que desde el punto de vista social y sanitario, lo que se tenga que invertir, se tiene que invertir en prevención y en profesionales de toda índole, administrativos, facultativos, enfermería, auxiliares. Farmacia me imagino que os pasará lo mismo. O sea, es un problema, al final es un problema de recursos y al final un problema monetario. Pero no de monetario porque haga falta de dinero, que también, sino una buena distribución ecuánime de esos recursos económicos que tenemos para que todo se haga lo mejor posible. En la sanidad privada, pues lógicamente, nosotros concretamente en el hospital somos una entidad sin ánimo de lucro, pero a final de año tenemos que rendir cuentas a las personas que gestionan el hospital, simplemente porque es que del dinero que se gestione en nuestro hospital, vuelvo a repetir, es para pagar honorarios de los profesionales, para la inversión en tecnología y para la obra social. Entonces, ahí sí que, si me apura, no es más complicado, es distinto, pero nos da una carga moral mucho más importante, muy parecida a la sanidad pública. No es solamente yo tengo que ser rentable. ¿Rentable para qué? ¿Para repartir los beneficios entre los socios? No. Es para volver a invertir en las personas que colaboran y que trabajan en el ambiente sanitario para que sigan atendiendo a los pacientes, dando tecnología, innovación, instrumentación, mejora de equipamientos, para que se sigan haciendo las cosas bien y con calidad, pero no olvidemos, por lo menos en nuestra parte, y ahí permitirme que es así, lo tengo que decir porque es que es así, para una obra social, la que estamos atendiendo, que es la otra gran lacra que está trayendo el COVID, y por tanto la repercusión económica que está trayendo, no podéis ni imaginar el incremento de personas normales como los que estamos aquí sentados ahora mismo, que bajas, los ves y dices, pero Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Pues para eso. Entonces, el difícil equilibrio entre los ingresos y donde tú pongas tus gastos, ese es nuestro problema. Y evidentemente, como decía Isma, hay que informar a la población
de que la sanidad tiene un coste. Eso que se decía antiguamente, la sanidad pública es gratis, no, nos cuesta a todos nuestra parte alícuota en nuestra declaración de Hacienda, no es gratis la sanidad pública. No cuesta puede ser eso gratis. Precisamente, lo que ha Es dicho que- la doctora, es que es cuesta evidente. eso precisamente, Claro. 900, 1000, 2000. Lo que cueste, pero, no es, pero gratis no es, no nos sale gratis a ninguno. Quedan 10 minutitos de programa, estamos en la recta final. Quiero hablar de una serie de aspectos que a la ciudadanía pues les preocupa, y como les preocupa, pues nosotros nos vamos a ocupar de ellos, y es la fiabilidad, bueno, no tanto la fiabilidad, sino esa fiabilidad consentida del test de antígenos. O sea, vale con decir soy positivo en un test de antígenos para entrar en cuarentena o, bueno, que confían en ti. Y yo quería preguntar si ese positivo, ¿hasta qué punto puede ser válido? O ese negativo. Hablamos, o se escucha mucho hablar de falsos positivos, de falsos negativos. Las PCR también son no son eficientes al 100%, pero creo que es un melón que hay abierto en la sociedad que me gustaría que ustedes debatieran. La validez o la fiabilidad de los test de antígenos y de las PCRs. Pues Nacho, Yo creo que pero sí, estaba mirando a las Ignacio pruebas de reojo, diagnósticas son lo porque que son, el ¿no? disparo iba Nosotros directo. nos hemos llevado el mismo berrinche que nos llevamos cuando las mascarillas, ¿vale? Yo no, ahora te hablaré de si positivo o si negativo. Nosotros hemos llevado un berrinche muy grande porque se ha generado una demanda en la sanidad y a nivel de pacientes y a nivel de la gente de la calle que nosotros nos han sobrepasado, o sea, nos ha pasado un tren por encima. Y nuestra intención desde el primer día que cualquier farmacéutico se pone la bata blanca, nosotros venimos ya con el ADN de servir, dar un servicio el mejor que podamos dar. Y a nosotros, que esto haya pasado de esta manera, y nos parece como lo del día de las mascarillas, ¿no? Es que estaban jugando con nosotros y encima nosotros estamos intentando hacer el mejor trabajo posible para informar a los pacientes de que la farmacia es el sitio adecuado para nosotros, por supuesto, porque estamos cercanos, ¿vale? Tenemos la información técnica perfecta para explicarles cómo se usan, por qué se usan, cuándo usarlos y cómo interpretar los resultados. Yo he gastado más tiempo en explicar un test de embarazo ahora para que la gente entendiera cuándo buscar el positivo. Y se lo ponía en comparativa con un test de embarazo. Y que usted no vaya a buscar un test de embarazo positivo a los 3 días. ¿Vale? Esto hay que buscarlo en su momento. Entonces, Claro. a usted, buen ejemplo, muy buen ejemplo. a usted tiene una relación sexual de riesgo, No usted vaya no va a ir corriendo. 3 días al tercer día o al día siguiente a buscar un test de embarazo y se fía de lo que le dé. No, usted tiene un tiempo y usted tiene que esperar. Pues esto es una cosa muy parecida. Entonces, yo siempre he dicho a la gente que, bueno, pues que los médicos, la sanidad pública está diciéndonos, hay síntomas, no hay síntomas, hay como un protocolo que hay que seguir. ¿Ha estado usted con contacto con el positivo, un contacto estrecho? ¿Ha esperado usted 3 días? Entonces, a partir de ahí vemos que los test que tenemos de antígenos pues son fiables. Claro Una que son pregunta, fiables. Ignacio, y creo que el resto de la mesa puede también. ¿Por qué hay tanta diferencia de precios en la Unión Europea en los test de antígenos? Me he permitido buscar algunos datos. Yo creo que el precio medio en una farmacia de Córdoba o de España está entre los 5 o los 10 euros, Sí. creo que es el precio. Pero, sin embargo, nos encontramos con Alemania, que está en torno a los 2 euros, lo tenemos también por 2,1 euros y también lo encontramos en Suiza por 20. Así que- El debate ahora está súper abierto porque nosotros desde nuestro Consejo de Farmacéuticos, que es nuestro ente que nos dirige, incluso el presidente de Córdoba, ya hace semanas abogábamos porque el precio de los test tenga un precio. Es decir, nosotros dentro de lo que cabe estamos acostumbrados a que los medicamentos tienen un precio fijo y a partir de ahí eso es lo que hay. Pues nosotros lo que queremos es que esto esté intervenido, porque necesitamos que esté ordenado, porque nos hemos dado cuenta que, y lo vuelvo a repetir, tenemos la misma vivencia que con las mascarillas. Tenemos precios que se han metido personas que no, o agentes que no estaban en el canal. Entonces nosotros, una farmacia normal, pide los medicamentos todos los días a su distribuidor, que suele ser una cooperativa, y la cooperativa a su vez tendrá sus proveedores. En pandemia han empezado a llegar proveedores a nuestras cooperativas que estaban fuera del canal, que han visto una manera estupenda de especular y de ganar dinero con la sanidad, con la preocupación de los demás. Entonces, nosotros ha habido momentos que hemos querido tener y no hemos tenido porque no había, y cuando hemos podido tener eran a unos precios disparatados. Ya se nos ha olvidado los famosos guantes, cuando empezamos con los guantes. Entonces los guantes eran una cosa igual. Nosotros nos sentíamos engañados,
Porque yo después me tengo que dar la vuelta y hablar con mi cliente, que está delante mía, y no entiende por qué esto tiene tal variabilidad de precios. Entonces, nosotros desde hace 2 semanas estamos abogando porque esto... Hay una guerra de precios, ¿no? Sí. Hay mucha variedad de precios porque hay mucha variedad de precios de compra. Y en función de eso, tenemos... Bueno, nosotros lo que queremos es que haya, porque es lo principal. Y usted apuesta por la intervención. Nosotros, los farmacéuticos, yo el primero, yo lo que quiero es que tenga un precio. Que nos pongan una regla de juego de precio. Cuando se puso el precio en la mascarilla, las cosas se ordenaron un poquito mejor. Yo no sé si en el test de antígeno, que no sé si tiene que ver que haya producción o no a nivel nacional de esto, podremos conseguirlo. Nosotros abogamos porque haya un precio. Creo que es un tema interesante y me gustaría escuchar la opinión del resto de contertulios, doctores. Hay un problema, a ver, yo creo que precisamente algo de lo que tampoco se sabía cómo se iba a ir desarrollando, ¿no? Esta pandemia, en esta fase donde estamos ahora, es fundamentalmente epidemiológica en el sentido estricto, es decir, desde el punto de vista asistencial no es tan relevante, es decir, no hay tanta gente enferma como en las anteriores, ¿no? Lo que ha aumentado de una forma extraordinaria desde el punto de vista de metodología epidemiológica, ¿no? Con el tema de los test, la gente quiere saber en todo momento si es negativo, es positivo, si es positivo y negativo. Entonces, ¿qué credibilidad tiene independientemente lo digo de porque nos come el tiempo? Pero digo un poco para situarnos. Esto debe estar ya al margen de los centros asistenciales. Debe haber lugares donde, si se considera oportuno, todavía, si se considera oportuno, saber exactamente en personas no enfermas o con enfermedad muy leve, saber si es positivo o es negativo, ¿no? Ese es el gran debate. Y dejar los centros asistenciales, tanto hospitales como en atención primaria, para lo puramente asistencial, ¿no? Porque está generando muchísimo trabajo de procedimiento epidemiológico. Y eso consume mucho tiempo, pero es poco relevante desde el punto de vista ahora mismo asistencial, ¿no? Y eso es un poco lo que ha ocurrido durante esta onda, ¿no? El test tiene que ser fiable en el momento oportuno donde se realiza, si no, no tiene sentido ninguno. Un test puede ser positivo ahora, se puede negativizar a los 10 días, pero dentro de 20 días no sabemos exactamente, otra vez puedes tener el virus de forma asintomática y ser positivo. Es decir, esa generación es realmente ¿podemos ser trascendente? positivos 2 veces en el mismo mes? En el mismo mes no lo sé, pero ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, se están reinfectando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El virus. Claro. Nosotros estamos haciendo un trabajo de reinfecciones y están saliendo muchas. Un poco ese miedo que puede tener la población para saber permanentemente si está positivo o negativo, yo creo que es un debate ahora mismo con el 85% población pediátrica que vamos ya encaminados, como una locomotora para vacunar a toda la población infantil, a lo mejor dentro de poco tiempo no tiene ya demasiado sentido, ¿no? Quedan 4 minutos de programa. Me gustaría que las 2 personas que nos han hablado de la eficacia de los test, que yo creo que Ignacio lo ha explicado magníficamente, porque ha dicho, con el ejemplo del test de embarazo, no podéis a los 2 días de la relación exacto. Y a ver si te has quedado embarazada o no. Pero quería saber eso también, si tiene esa validez, porque yo llamo a Salud Responde, en el caso concreto nuestro, y digo que soy positivo y ya está, ya es palabra de Dios, poco menos, ¿no? Claro, por eso es lo que decía Nacho, las pruebas diagnósticas tienen unas indicaciones, unos momentos de hacer y una sensibilidad y una especificidad, y no son la Biblia. Es decir, el tener un test negativo no quiere decir que, como muy bien ha dicho Luis, que ya seas negativo y ya me confío, ¿no? A veces dan una falsa seguridad, ¿eh? Claro. Porque te sale negativo, te confías y a los 2 días, si tienes síntomas, ojo, que puede ser positivo. O sea que yo creo que, como siempre, apostarlo todo a las pruebas, a los tratamientos y a lo que se viene llamando el solucionismo tecnológico no es bueno. Hay que usarla en su momento y con la indicación adecuada. Y no dejar otras medidas, pues por ejemplo, en un sitio de riesgo la mascarilla, hacerte el test para un momento dado, vale, Navidad, lo hemos hecho con la familia y tal, pero hacerte test por definición para estar tranquilo en cualquier momento no tiene sentido. Conozco casos de familias que se hacen test todas las semanas. Eso es bueno o es malo. El farmacéutico me dirá que es buenísimo, ¿no? Es una barbaridad. La farmacia está muy regulada, ¿no? Nosotros somos un establecimiento y todos sanitario, los días. y yo lo que quiero es que la gente lo haga bien. Eso que sí, lo haga bien. Era una broma, Ignacio. Bueno, sí, no, por supuesto que estoy la buena Rafael. Pero es verdad que estamos en esta tesitura que esas cosas a la gente le valen. Y se vuelven locos, entre comillas, y dicen, pues ya está, vamos a hacer un cribado masivo en la familia. Y nosotros todas las semanas, y así vivimos tranquilos, y así los abuelos están tranquilos. Bueno, pues... El ansiolítico, el test de antígenos como ansiolítico. Es su orfidal, ¿no? Dice, oye, pues exacto. yo me hago el test negativo y hago de repente...
relajado. Pero lo que ha dicho Luis, que hoy puede estar negativo y pasado mañana estar positivo y después negativizar para positivizar después. Entonces, bueno, despacito y buena letra. Bueno, y que también los test no son pastillas de chicle, no son chinos, no se pueden comprar así como esas cosas, bueno, hay que utilizarlas bien, ¿vale? Hay que utilizarlas bien. Sí, cerramos el debate con el doctor Cantillo, que quiero escucharlo. No voy a incidir en lo que ya es evidente y lo hemos dicho todos los compañeros. Sí es verdad, es curioso que nosotros en la urgencia del hospital vimos un desmadre a la cordobesa, como en toda España. Me imagino que los días 22 y 23 y el mismo 24, como locos, todos, mundo haciéndose en urgencia un test. Porque iban a comer con el abuelo, iban a reunirse de familia o tenían una comida familiar. Todos dijimos, bueno, pues el 24, 25, bueno, el 26, el 27 va a bajar la actividad, el 29 y el 30 va a haber otra subida. Efectivamente, pasó. ¿Esto qué quiere decir? Uno, hay que hacer el test, es una exploración complementaria. Los sanitarios decimos que está, y más Luis, que es la atención primaria, está la exploración, preguntar al paciente, ver qué síntomas tiene el paciente, y tú ya luego te apoyas en unas exploraciones complementarias que ninguna te va a dar el 100% de seguridad, y esto es un test o una PCR, con una margen de fiabilidad, pero nos dejan de hacer unas exploraciones complementarias. Eso por ahí. Pues suponiendo que esté bien hecho, que en la farmacia seguro que se lo han explicado bien, sabiendo que lo tienen que hacer la horquilla entre el tercer y cuarto día del contacto positivo, que se le ha explicado, lo ha dicho, otra cosa que la ansiedad no te lo permita, que es lo que ha pasado. Suponiendo que lo hagas todo bien, y al meterte el hisopito con la que te lo metas en la nariz, te dé cosquillita y ya lo sueltas, que es lo que le ha pasado a mucha gente, y da tan negativos, falsos negativos, por no estar hecho, porque eso lo tienes que meter hasta adentro, meterte en la parte posterior y dejarlo como 3-5 segundos dándole vueltas, aguanta el lagrimeo y sácatelo tú mismo, si te lo haces tú mismo. Con lo cual, suponiendo que todo eso lo hayas hecho bien, tiene sus falsos positivos y sus falsos negativos. Y como bien decía Luis, el tema está en que cuántas personas asintomáticas o con leves síntomas se hacen la prueba, le sale negativo y dice, bueno, pues ya estoy libre, esto yo no soy contagioso y a vivir. Esto es una foto del día, suponiendo que te lo hagas bien, una foto de ese momento, no te va a servir para mañana. Bueno, nos quedamos con ese mensaje, con el mensaje de vamos a vacunarnos todos. Ya hay una parte de la población que va por la tercera, en otros países hablan de la cuarta, ya estamos convenciendo a la tercera, y llega Francia con la cuarta, o Israel, en fin, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Creo que tenemos que vivir a 15 días vista, que es otro titular que nos ha dejado también Ignacio, y simplemente daros las gracias, doctor Cantillo, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Palenzuela, muchísimas gracias. Pues espero unas veces por aquí, para hablar de cosas menos desagradables, ¿no? Sí. Bueno, vale, eso es imposible con un médico, ¿verdad? Doctora, muchísimas gracias. Y a usted sí que es verdad que no quiero verla por aquí en el plató. De verdad. Me dice, usted es un indicador de que las cosas van mal. Digo, cuando sale en los medios que van mal las cosas, digo, por Dios, qué pena. Para lo que he quedado como indicador de mal pronóstico, ¿no? ¿Cuántas veces le han dicho que es la Fernando Simón de Andalucía? Uf. 2 o 3 solo, ¿verdad? 2 o 3 por día. Pero nosotros, la nuestra es mejor que ninguna. Inmaculada Salcedo la mejor. Y Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros. Hemos aportado lo que hemos podido. Evidentemente hemos tenido aquí un elenco de personas del mundo de la sanidad y de la farmacia, que por cierto, se me ha olvidado decirlo, creo que no lo he dicho lo suficientemente bien, la farmacia, los farmacéuticos son un colectivo muy, muy necesario, que no se les ha calificado como héroes durante la pandemia, pero han estado en esa primera línea de batalla, en ese mostrador, donde va el paciente desinformado y bueno, y se va pues más informado de lo que llegaba y le dan las pautas a seguir. Así que mi reconocimiento a los farmacéuticos, igual que el resto de colectivos sanitarios. Y a ustedes les pido que bueno, que sean responsables, que hayan cogido la información que aquí le han dado estos 4 profesionales, y que les espero la semana que viene aquí, nuevamente en este plató, en Debate Abierto, y como siempre les digo, que sean muy felices, pero seguros y responsables.